Que le bendiga. A ver, dicen por aquí que se me escucha bajito. A ver, vamos a tratar de solucionar eso, ¿ya? Configuración de audio. Yo lo escucho claro. Ahí me escuchan mejor, más fuerte. Normal, se escucha. Ya, ok. Ahí me escucha más fuerte. Sí, está Sí, Ahí, bien. pastor, mucho Sí, mejor. está bien. ya está, ya. Listo, ahora sí. Ya, si no se me ve bien, ya ahí no hay nada que hacer, ya. Esa es cuestión de cara, ya. ¿Sí? ¿Cómo están? Buenas noches, chicos. Hoy día, en el Día del Maestro. Yo sí me acabo de acordar que la clase tocaba justo el día del maestro. Así que un saludo para todos los profes que hay acá. No sé quién es profesor. Rosa Medina es profesora. O todos los que enseñan en la iglesia, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Vamos a orar. No voy a decir si me han extrañado o no. Claro que no me han extrañado, pero vamos a orar para comenzar con esta clase. La penúltima. Oramos. Padre amado, Señor, queremos darte gracias por tu amor inmenso, tu eterna misericordia mostrada hacia tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por los maestros también en esta noche. Pedimos que los bendigas a todos, por los maestros del seminario, por el pastor Esteban, Señor, los pastores que enseñan en el seminario también, Señor, y mis hermanos que ejercen la docencia en diversos ámbitos. Bendice este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, prenda su cámara para tomar lista. Estoy buscando mi lista. No la encuentro. Vamos a buscar. Aquí está, ya la encontré. Vamos entonces a poner la asistencia de hoy. Yo voy a llamar lista, usted puede responder. Brigitte Adi de la Cruz Pova. Presente, pastor. Buenas noches y feliz día. Gracias, gracias, gracias. Acá me han traído mi chicharroncito por el Día del Maestro. Lo que no saben es que no puedo comer chicharrón. Así que no sé qué voy a hacer con mi chanchito. Yo que soy, tengo que comer kosher nomás. Muy bien, seguimos. Bueno, Roger ya no, nunca entró. Cristian Villal. Presente, pastor. Buenas noches. Feliz día también. Igualmente. Ah, gracias, Cristian. Ahí voy a poner mi número ya, para el regalo del profe, ¿ah? Astrid Vega. Pastor, buenas noches. Presente. Bueno, ¿qué pasó, Astrid? Estás un poquito ronquita. A ver, nuestra hermana Marta Maldonado. Pastor, buenas noches, presente. Feliz día. Gracias. Nuestra hermana Ana María Carrión me explicó que ella va a entrar, pero no va a poder prender su cámara por una cuestión de trabajo. Pero no la veo tampoco conectada. Ya entrará. Dana Poma. A ver, Dana. No está Dana. Espero que no sé, ¿no? Algunos han entrado a asistencia perfecta y ya estas dos últimas clases ya se toman sus vacaciones. Gracias por no hacerlo, chicos. Daniel Romero. Dani, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Rosa Medina. ¿No están? ¿Qué pasó? Ya, esperaremos que se conecte. Dejando su día. Ya. Bien. Blanca Agui. Blanca Agui. Presente. Muy bien, hermana, qué bueno verla tan contenta. Bien. Fiorella de la Cruz. Fiorella de la Cruz. Pastor. ¿Cómo estás? Se ve que hace frío, ¿ah? Mira, Mm, acá estoy así en polito, acá un poquito más ahí. Falta el chupete de aguaje nomás. Bien. Schelling, presbítero. Presente, pastor, buenas noches.
¿Cómo estás, Chelin? ¿Cómo hace frío por allá o no es Chelin? ¿Cómo anda el clima? Sí, frío. No, Chelin está en Zapampa ahorita. A ver, voy a terminar de tomar lista y seguimos, ¿ya? Kelly, Advíncula, ¿no está? Bueno, Gustavo no entró nunca. Héctor Castillo, también nunca. Eli Medina, Presente, pastor. Bueno, feliz día. gracias. Y Alexander, tampoco, dice que está manejando. Bien, a ver, los que han entrado. Pastor, yo un ratito tuve que hacer algo y vine rapidito. Ya, muy bien, Rosa, ahí estás. Y Dana, where's, where's Dana? Dana Poma, Presente, pastor, perdón, ¿me logra escuchar? ya, ¿me escuchas, no? Sí, pastor, presente, solo que estoy y regreso a casa. Ya, Daniel Romero. Ya, Daniel Romero también tiene problemas con su conectividad. Muy bien, muchachos. Ahí está Dana Poma presente. Daniel Romero presente también ha puesto, ¿ya? Presente. Bien, chicos. A ver, yo he dejado una tarea y solamente me la han entregado unos cuantos. Sí, la tarea era leer la Didaje. Sí, la Didaje. Un ratito, me está mandando un mensaje. Leer la Didaje y luego hacer una comparativa entre lo que encuentras en ese texto y tu iglesia, ¿no? Sí. A ver, vamos a empezar con lo más sencillo. Alguien que me diga qué significa didaje. A ver, ¿alguien tiene la respuesta sin googlear? Daniel Romero dice enseñanza. Muy bien. Es una palabra de qué idioma. ¿En qué idioma fue escrita la didaje? Dilo, dilo, Eli. Prende tu micrófono y dilo. Griego. En griego, muy bien. Didaje, enseñanza. Si tú estudiaste un poco, cuando estudias griego, vas a ver, por ejemplo, que didáscalos es maestro. ¿Sí? Entonces, la didaje es la enseñanza. ¿La enseñanza de quiénes? De los apóstoles. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño repasito hasta aquí y luego vamos a conversar un poco sobre ese trabajo, que imagino que ya lo has terminado y lo has entregado, ¿sí? Porque nos va a servir de base para lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Sí? Yo sé que algunos están tristes porque hoy se eliminó CR7, ¿no? Están tristes, no querían entrar a clase. Yo he estado triste porque ayer se eliminaron a Neymar, ¿no? Me puse mal, pero bueno, así es la vida. Pero la vida continúa, así que tenemos que estudiar un poquito. Bien, ¿de qué trató la clase pasada? A ver, alguien que me lo diga, rapidito, prenda su micrófono y dígame de qué trató la clase pasada. Mire sus apuntes. ¿La encontró o no la encontró? De la apología, pastor. Muy bien, de la apología. ¿Y qué era la apología, Cristian? Bueno, como yo lo escribí desde la perspectiva eclesiástica, no significaba bueno, no significa pedir disculpas, sino excusarse, que viene a ser también como sugerir o el uso de, ¿cómo puse acá? Temporáneo, apologesi. Ya, pero ¿qué es en tu concepto, lo que tú Ah, viste, lo ya. que digamos, qué es la apología? ¿O qué es la apologética? Ya, bueno, según lo que yo lo puedo entender es que mm, es una herramienta que utiliza para aclarar algo o identificar algo, en este caso, identificar algo y así también tener como un sustento bíblico, o sea, en este caso, para hablar sobre algún historiador, si no es un sustento bíblico o no está hecho como una de las fuentes que sea la Biblia, no es real, ¿no? ¿Estamos diciendo entonces que los apologetas eran sola escritura? Mm, netamente, bueno, no netamente, pero sí, Es ¿dónde una está? defensa. Ahí está, una defensa. Lo Bien, más Rosita. sencillo, lo más sencillo es decir que la apologética es la defensa de la fe. Ya A luego ver, establecer sobre qué base defendieron es otra historia. ¿Sí?
¿Por qué mencionamos esto? Porque ya ahora ya hemos salido del siglo I y hemos avanzado al siglo II, el siglo III, y aquí comienza una discusión. Ahorita en este preciso momento, pregunte cultura general, ¿qué está sucediendo en la Iglesia Católica ahorita mismo? ¿O qué ha sucedido? ¿Quién sabe? Vuelvo a insistir, hermanos, todo ministro tiene que estar actualizado. Si te hace la pregunta alguien, tú tienes que saber responder. ¿Qué ha pasado con la Iglesia Católica o qué está pasando ahorita con la Iglesia Católica? A ver, alguien que prenda su micrófono y nos diga. Nada, a la una, nada, a las dos, ya. Anoten esto y investiguen esto. Tenemos que ser curiosos. En este preciso momento, la Iglesia Católica está afrontando un nuevo cisma. ¿Qué cosa es cisma? Cisma es división. Y el asunto es bastante serio, chicos. No voy a contar la historia completa de la división, pero es un asunto muy serio, una crisis profunda dentro del catolicismo romano, que se veía venir, ¿sí? Tiene varios ingredientes históricos. Para resumir un poquito la controversia, cuando se celebró el Concilio Vaticano II, se le acusó a los del concilio de haber protestantizado la Iglesia Católica Romana. Es decir, la Iglesia Católica Romana la modernizaron para que se pueda parecer a la Iglesia protestante o hacerle frente a la Iglesia evangélica que estaba en crecimiento. Ese grupo que se quejó de que en el Concilio Vaticano II habían protestantizado la Iglesia, tenía como caudillo a un tal padre Lefebvre o Monseñor Lefebvre. ¿Y cuál era su argumento de ellos? Ellos querían conservar la Iglesia Católica tal como era antes del Concilio Vaticano II, es decir, tradicionalista, la Iglesia Católica tradicional, la liturgia tradicional, el latín en el culto, etcétera, etcétera. De eso ya pasaron muchos años. Y este grupo fue tolerado dentro de la Iglesia Católica, incluso hay un grupo llamado sede vacantista, que quiere decir que ellos no consideran, mejor dicho, a partir del Vaticano II, ellos consideran que el Papa que está oficialmente en la silla de San Pedro no es el Papa. Por eso le llaman sede vacante. No hay Papa. Entonces, ¿qué ha pasado? Para resumir, ya pasaron muchos años. La Iglesia Católica en este momento tiene dos grietas. Por un lado, hay un grupo fuerte, fuerte, progresista, pro LGTB, para decirlo de una manera, muy modernista, que ha venido infiltrándose y creciendo en la Iglesia Católica, y los papas, comenzando por Francisco y también ¿cómo se llama el actual? Me olvidé el nombre, ¿cómo se llama? Ayúdeme. Ya. No han sabido corregir, han permitido que sigan, y eso ha generado que mucha gente, y entre ellos los tradicionalistas, los sedevacantistas, digan hasta aquí nomás, nos separamos. Entonces ahorita hay un cisma profundo en la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué es importante esto a la luz de la historia? Porque no es la primera vez que pasa, ya pasó con el cristianismo ortodoxo y también en la Reforma. León XIV, ahí está, que va a venir, por cierto, de visita al Perú. ¿Sí? Entonces, muchachos, yo les recomiendo, leamos las noticias, investiguemos. Es parte de la historia de la iglesia también. Y por cierto, es bueno estar informados y saber las razones, saber el trasfondo. Por ejemplo, están acusando a los que se han separado, que son de la fraternidad San Pío X, si no me equivoco, que son los nuevos luteranos, los nuevos luteros. Han hecho la división al igual que Lutero. Obviamente esto ha generado también una discusión entre los apologetas evangélicos, entre ellos los mismos luteranos, y ahorita hay un lío. ¿Sí?
Muy bien, partimos de aquí entonces. ¿Por qué? Porque vamos a irnos al siglo primero o siglo segundo, para ser más exactos, a la mitad del siglo segundo. Ya hemos visto los grandes apologetas que respondieron a las grandes herejías. A ver, mencióneme usted las herejías que estudiamos en el curso. Rapidito. ¿Cuáles son esas herejías? A ver, vaya pensándolo mientras busco un vasito de agua. Rapidito. Gnosticismo. Ya, ¿qué más? Absentismo. El docetismo, Marcio, Marción, muy bien, el docetismo, Montanismo. montanismo, montanismo, ¿no? Muy bien, Marcianismo. También conocido como marcianismo. el narcisismo. ¿Y se acuerda de qué trataba cada uno o no? Por ejemplo, el docetismo, ¿qué era? En pocas palabras, breve su explicación, si le preguntaran, ¿qué es el docetismo? Decían que Eh, Jesús solo parecía humano y no. ajá, Negaban la encarnación sí. y Jesús, por lo tanto, había sido una especie de fantasma, nada más. Su muerte había sido de mentirita. ¿Qué más? A ver, ¿qué era el montanismo, por ejemplo? Eran nuevas profecías que podían otorgarse. Un misticismo que no nos es desconocido, por cierto, que porque siguió niegan la gracia también, el movimiento de santos que niegan la gracia. muy bien. Pero en pocas palabras, era un misticismo radical, lleno de revelaciones y todo lo demás, ¿no? Que por cierto, esto no es nuevo, esto sigue operando en este siglo, sobre todo en el evangelicalismo hay bastante de esto y en el neopentecostalismo hay un montón, ¿no? Se repiten las herejías por la falta de conocimiento. Exacto. Después había otro, menciona gnosticismo, Ah, Que la salvación provenía por un conocimiento supremo o algo así. un conocimiento Y era para un histérico, grupo selecto nada más. una élite, ¿no? Y eso, en cierto modo, opera bastante también en las iglesias evangélicas, ¿no? Donde vas a encontrar, por ejemplo, el culto al ungido, una élite espiritual, ¿no? Sobre un grupo mayoritario laico, que por cierto, estas características de estas herejías en muchos sentidos se terminaron materializando en la Iglesia Católica Romana posterior, ¿no? Por ejemplo, el misticismo es propio de la Iglesia Católica. Si usted conversa con un católico, ellos no te van a sacar la Biblia, te van a sacar las visiones de Santa Catalina, ¿no? Y del padre tal, donde han visto que Lutero está quemándose en el infierno y por lo tanto, como han visto en visión que Lutero está quemándose en el infierno, ese es el argumento que muestran, ¿no? Por el estilo. Bien, las herejías principales, por ejemplo, Marción, ¿qué hizo Marción? A ver, en pocas palabras. Él invalidó todo el Antiguo Testamento, diciendo que no, que Dios del Nuevo Testamento no es el mismo que el Antiguo. Exacto, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento, un ser corrupto, inferior, inmundo, que no era el mismo del Nuevo Testamento, ¿no? Malvado. Malvado, un demiurgo. Muy bien, chicos, algo así breve, ¿no? Un poquito repasito para, ¿no? Para eso. Un poquito conocer los movimientos y las crisis teológicas que hubieron en el siglo II y en el siglo III. Una de las cosas que Marción también hizo fue deshojar la Biblia, ¿no? Eliminar no solamente el Antiguo Testamento, sino también todas las partes del Nuevo que tenían que ver con el Antiguo. Entonces él hizo una especie de edición y eso también trajo como consecuencia que la iglesia tuviera que definir un canon, algo que por cierto lo vamos a ver con detalle más adelante. Muy bien. Vamos entonces a entrar en el tema de esta noche. Acá se me prendió un audio, perdón chicos. Bien. Pastor, antes de pasar Sí, manita, con al libertad, por tema favor. central Con libertad. sobre el gnosticismo, ¿no? Que esta teoría, o sea, este conocimiento, hasta ahora predomina y aún más, ¿no? Porque yo he visto ese grupo Gnosis que practican que enseñan, pues, ¿cómo se llama? Sus enseñanzas se basan en la autorrealización, en la autosugestión, en la autoconfianza, 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 en la auto
Está bien, algo esotérico, una mezcla. claro. Claro, pero hay que Y distinguir. ahora yo he visto muchos, sí, o sea, personas como dice de la élite, ¿no? Personas jueces, fiscales, dentro de mi área, ¿no? Mm, Que los veo ahí bien, bien ahí prendidos y de verdad que mm, nosotros tenemos que, como yo le decía, ¿y cómo hacemos para compartirles a ellos que no entienden, ¿no? De que es una enseñanza herética. ya, a ver, hay que definir un poquito. Grupos mistéricos han habido todo el tiempo. Los masones, por ejemplo, son un grupo hermético y mistérico. Pero cuando uno habla del gnosticismo del siglo II, está hablando de grupos cristianos, ¿sí? En este caso no estoy muy informado, la hermana Blanca nos puede ilustrar más. Estos movimientos y grupos herméticos, esto de la gnosis, son más grupos humanistas, no cristianos. A estos hay que evangelizarlos, ¿no? Directamente. En el caso del gnosticismo del siglo II, eran grupos cristianos, pero con una distorsión de la doctrina influenciada por la filosofía griega. Hay que distinguir, bueno, yo entiendo la intención de la pregunta de la hermana Blanca, pero hay que ser exactos, ¿no? Precisos. ¿Sí? Ahora, respondiendo a la pregunta un poco, ¿y qué podemos hacer con ellos? Evangelizarlos. ¿Sí? Ahora, el cómo ya es una discusión un poquito más, hay que elaborarlo un poco más, ¿no? ¿Cierto? Ahora, vamos a ponernos en materia de hoy, ¿sí? Habiendo este pequeño repasito. Nosotros dejamos una tarea que era sobre la didaje. Y la didaje era como una especie de viaje al pasado para conocer cómo era la primera iglesia, ya no la del Nuevo Testamento, sino la que siguió, es decir, la iglesia del siglo II. La iglesia donde ya Juan no estaba, ¿no? O donde ya Pablo no estaba, aunque esto es relativo, ¿por qué? Porque cuando tú consultas en las fuentes arqueológicas y literarias, la Vida G fue escrita alrededor del 50 al 100, es decir, fue casi contemporánea con Pablo, con Juan, etcétera, ¿sí? Entonces es la mirada más cercana a la iglesia que siguió a los fundadores. Otros sitúan la redacción de la Dida G más adelante, aproximadamente en el año 120, 110, 120 después de Cristo. Es decir, es lo que pegadito a lo que siguió a la iglesia primitiva, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿De dónde sacan estas conclusiones? Por testimonios. Siempre en el análisis crítico literario van a ver evidencias internas y evidencias externas. Las evidencias internas corresponden al lenguaje, al idioma, ¿no? Por ejemplo, si Cristian Villalta escribiera un libro en este tiempo y menciona a Cristiano Ronaldo en su libro, ¿no? Se sabría entonces que más o menos escribió en inicios del siglo XXI, porque Cristiano Ronaldo existió en el siglo XXI, ¿cierto? La evidencia interna tiene que ver con eso. Menciones, referencias, vocabulario, etcétera. La evidencia externa tiene que ver con la mención que hacen otros autores de este libro. Y cuando comienzan a ver los autores, ¿no? Van a encontrar que los autores que lo mencionan aparecen a partir del 130 en adelante. Entonces quiere decir, algunos citan textual incluso, que este documento ya existía en el 130, ¿sí? En casi la mitad del siglo II. Entonces, usted que ha leído la Dida G, a ver, vamos a compartir algunas para después hacerlo con más detalle. ¿Qué les llamó la atención? A ver, prenda su micrófono, voy a poner puntos al que me diga qué le llamó la atención cuando leyó la Dida G. La pregunta era muy sencilla del trabajo, ¿no? Lee la Dida G y luego compáralo con tu iglesia. A ver, ¿qué encontró de sorprendente, llamativo en la Dida G? Hablemos de un primer aspecto para ser más ordenaditos. ¿Cómo estaba organizada la iglesia según la Dida G? A ver, si usted leyó el libro, lo va a saber. ¿Nada? ¿Los que me han entrado al trabajo tampoco? Eh, Pastor, habí-
Ay, Y a ver, Marta primero y Rosa después. bueno, lo que me llamó la atención es, de alguna manera estaban ordenados la enseñanza para vivir un camino de la vida obedeciendo a Dios y evitando los pecados. Y también daba instrucciones, ¿no? Sobre el bautismo, el ayuno, la oración, la cena del Señor. Explica también cómo reconocer a los verdaderos maestros, cómo deben conducirse los líderes de la iglesia, o sea, para tener en cuenta y tener cuidado también, ¿no? Para las elecciones. Y también exhorta a los cristianos a permanecer fieles y preparados para la segunda venida de Jesucristo. Muy bien, Marta. A ver, Rosa, algo que puedas agregar. Bueno, a mí lo que me llamó la atención de la G fue acerca de que nosotros, bueno, ¿no? Obviamente no practicamos eso, ¿no? Y lo puse, que en la cena del Señor, en la Eucaristía, en el capítulo 9 es el 10 9 y 10 ellos, por ejemplo, tenían como oraciones, ¿no? De liturgia, ¿no? Que nosotros obviamente no lo hacemos, son oraciones más espontáneas, de agradecimiento. Y otra cosa, esa es una cosa de que veía bastante diferencia, ¿no? Obviamente que era con la cultura judía, ¿no? Porque hablaban hasta acerca agradeciendo el vino de David, algo así, ¿no? Entonces era diferente. Pero, y también algo que me agradó, sí, fue que era bien claro, no todas las enseñanzas eran claras, ¿no? Pero era bien claro acerca de cómo se tenía que tratar a los profetas, ¿no? Y apóstoles, en este caso, en la actualidad, los líderes, ¿no? Y los maestros, o los pastores, ¿no? Los predicadores, ¿no? Los maestros, porque hasta daba hasta qué día se podían quedar, ¿no? Para que la iglesia tampoco tenga ese peso y tampoco haya personas aprovechadas de la congregación, ¿no? Eso me gustó bastante, ¿no? Porque eran bien claros y específicos. Si alguien se queda más de 3 días, que se le busque un trabajo, si no, para que pueda pagar su sustento. No, que no haya flojos ni ociosos en la iglesia, ¿no? Entonces, bien claros que dista mucho a veces de lo que a veces hay en algunas iglesias, ¿no? Que tal vez por desconocimiento, pues a veces, y todavía son personas muy sencillas y se aprovechan, ¿no? De las personas, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención. Lo de la Eucaristía, por lo que eran oraciones que nosotros no hacemos, bueno, en mi caso, en mi iglesia, y en el caso de lo que era cómo se trataba y cómo se debía reconocer claramente a las personas que venían de Dios, ¿no? Y que venían a enseñar como los apóstoles y los profetas, ¿no? Muy bien, Rosa, muy bien. Se nota que has leído. A ver, ¿alguien más? Es Pastor, interesante, ¿no? Sí, sí, te escucho. ay, pastor, buenas noches. ¿Sí me logra escuchar? Sí, completo, muy fuerte y Sí. claro. Ah, ya, pastor, está bien, solo que estoy en ruta a mi casa. Sí, yo solamente quería hacer un pequeño comentario. Me llamó bastante la atención, lo tengo muy marcado en la mente, con respecto a que ellos tenían como tipo un ritualismo. Bueno, yo lo llamo así, en el libro tenía otros nombres, no recuerdo con claridad, pero ellos tenían que tipo santificarse, tenían que pasar por varios procesos antes de bautizarse, no tenían creo que bañarse como unas 3 veces, algo así, no recuerdo muy bien, pastor, pero sí los que bautizaban tenían que tener estrictamente un ritual antes de bautizar y de la misma manera los que se iban a bautizar, ¿no? Pero más estricto era con los bautizantes, con los que estaban por bautizar a los próximos creyentes, por así decirlo. Muy No bien, sé si se me llegó a entender. sí, se escuchó muy bien, fuerte y claro. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar algo, ¿no? Hay autores de la edad patrística, si no me equivoco fue Clemente quien lo cita, que menciona la Dida G, la cita textualmente y la menciona como escritura, es decir, en círculos cristianos se consideraba a la Dida G dentro del canon. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea va a mencionar a la Dida G y va a decir, lo va a tratar como un libro no inspirado, es decir, no estaban de acuerdo. Algunos lo consideraban parte del canon
y otros no, lo rechazaban como apócrifo. No, apócrifo no es el término, hay otro término, ¿sí? Pero como no infalible, es decir, no inspirado, ¿sí? Ahora, aquí viene una primera Disculpa, pero discusión. bueno, no estaba mi cámara, ¿verdad? ¿Qué pasó, Cristian? ¿Estás ahí peleándote con alguien, creo? Mire, hay una primera discusión que nos compete. Si tú conversas con un... Dana, se escuchó muy bien, te explico, se escuchó perfecto, no te preocupes. Eh, si tú conversas con un católico romano, una discusión que va a suceder es hablar sobre la sola escritura. Para nosotros la sola escritura es muy sencilla, ¿no? Nosotros creemos que la Biblia es la máxima autoridad en asuntos de fe y doctrina, la autoridad infalible. ¿Cuál es el problema con esa afirmación desde el sentido histórico? Es que la iglesia del primer siglo, la iglesia del segundo siglo, y diríamos hasta parte de la iglesia del tercer siglo, muchos no tuvieron una Biblia completa. Y mucha de la información que tuvieron fue por la transmisión oral. ¿Cómo se le llama a esta transmisión oral? Se le llama tradición, ¿sí? Por ejemplo, la Didache forma parte de esa tradición. Entonces, usted, estudiante de seminario, podría discutir, ¿no? Nosotros somos sola escritura, es decir, vamos a la Biblia, consideramos la Biblia la máxima autoridad, pero en este siglo no estaba todavía cerrado el canon, si bien ya se había redactado, pero en círculos cristianos aún había discusión acerca de qué libros eran y qué no eran, no estaba definido una lista oficial de libros, y sin embargo circulaban tradiciones orales. Algunas de ellas pasaron a ser escritas y quedaron registradas en la Biblia. Otras, como la Dida G, por ejemplo, fueron escritas, pero no fueron consideradas dentro del canon. ¿Sí? La pregunta en cuestión podría ser la siguiente. ¿Cómo estás seguro tú de que tu liturgia, tus reglas y todo lo que haces está de acuerdo a lo que los cristianos practicaban si solo consideras el canon tal como ya está definido hasta Apocalipsis y dejas de lado la forma y las costumbres que los cristianos que eran discípulos de los apóstoles también practicaban? Por ejemplo, Rosa señaló algo, Dana también, ¿no? Habían ritos. Por ejemplo, Rosa lo mencionó, ¿no? Ellos, ¿cómo llamaban a la mesa del Señor? Eucaristía. Yo se los dije un día, ¿no? Nosotros los cristianos evangélicos no usamos ese término porque obviamente tiene hoy una carga semántica católico-romana muy fuerte. Sin embargo, los luteranos sí lo hacen. Los reformados no lo hacemos. Los evangélicos de cualquier tipo tampoco lo hacen. Estaría mal que usemos la palabra Eucaristía si la iglesia del siglo II también usaba la palabra Eucaristía. ¿Qué significa Eucaristía? A ver, alguien que me diga, prenda su micrófono y me diga qué significa Eucaristía. ¿Se acuerda o no se acuerda? A ver, voy a Santa ponerlo. Cena. ¿Qué significa, Rosa? ¿No es la Santa Cena? No, Eucaristía tiene un significado preciso. Es más, está en 1 Corintios capítulo 11. En la institución de la cena del Señor sale ahí, esa palabra. Algo de dar, algo de gracia, pastor, creo que no Muy sé ahora. bien, Cristian, muy bien, Cristian. Pero voy a Muy buscar el bien. primero de Corintios. Eucaristía significa dar gracias, Ya. ¿sí? Dar gracias. Muy bien, Cristian. Excelente. Entonces, una primera discusión también para nosotros. De repente lo podemos enfocar en un aspecto distinto. ¿Conocer la tradición nos serviría a nosotros? ¿Nos abriría alguna luz? ¿Es necesario? ¿Nos ayudaría a entender mejor la iglesia? ¿Algo de lo que practicaban los cristianos del siglo II nos serviría? Usted que leo la Didache, ¿qué le parece? Porque eso es lo que practicaban los cristianos, ¿eh? A ver, ¿alguien tiene una opinión? Los que han leído, los que no han leído, a ver, díganlo a ver. Pastor, justo ese tema de, por ejemplo, de dar gracias, como le digo, en la acción de la Santa Cena, ese es un acto para dar gracias al Señor por su sacrificio, ¿no? Ahí viene a ser la gracia que yo le comento, ¿no?
Y bueno, justo en 1 Corintios 11, del versículo 23, habla la institución de la cena del Señor, que viene ya a ser las cualidades, todo lo cómo se debe agradecer al Señor por su sacrificio, ¿no? Muy bien, Cristian, muy bien. Marta, ¿quieres decir algo? A ver. Sí, pastor, también se mencionaba sobre el ayuno, que se recomendaba ayunar 2 días a la semana y no hacerlo en los mismos días que otros grupos religiosos de la época. Claro, eso es un mandato muy, muy histórico-cultural, ¿no? Contrastado con la cultura y los movimientos religiosos de la época. Algo, por ejemplo, podría llamar la atención. Ellos celebraban la mesa del Señor todos los domingos y ya está registrado que se reunían los domingos. O sea, si alguien te pregunta de dónde sacamos que la iglesia, porque cuando tú conversas con adventistas, por ejemplo, ellos te van a decir que el domingo fue algo que la Iglesia Católica Romana lo inventó, que Constantino lo inventó en el siglo IV, pero eso no es cierto. Ya en el siglo II, principio del siglo II, ya está registrado que los cristianos se reunían el domingo, ¿sí? Y todos los domingos, el primer día de la semana, celebraban la mesa del Señor. Nosotros, a ver, en tu iglesia, va a ver si prenda su micro. ¿Cada cuánto tiempo celebran la mesa del Señor? ¿Cada cuánto tiempo Mm, realizan el sacramento? En gracia de Una Dios, es vez, la segunda, una vez al mes, cada segunda semana del mes. Ya, muy bien. A ver, Marta, pastor, una vez al mes. una vez al mes. Una vez al mes. A ver, ¿alguien más tiene? Elí, de repente, Primera semana del mes, una vez al mes. una vez al mes, ¿no? A ver, ¿alguien más tiene de repente otra forma? Por ejemplo, Dana dice 3 veces al año, más o menos cuatrimestral, ¿sí? Las iglesias reformadas, por ejemplo, algunas lo practican cada 3 meses. ¿Sí? No es ¿habrá una regla, habrá algún mandato donde se diga cada cuánto tiempo se tenga que celebrar? ¿Algún versículo que diga todas las semanas? Por ejemplo, Kelly en su iglesia dice 2 veces al mes. Ajá, muy bien. ¿Sí? Acá en la iglesia central Casa del Alfarero, por ejemplo, se celebra, se practica cada mes. A veces, no siempre se puede, ¿no? A veces hay circunstancias, pero lo normal, lo estándar es el primer domingo de cada mes. Por ejemplo, este último domingo, que fue el primer domingo de julio, ¿no? Realizamos el sacramento de la mesa del Señor. Ah, Kelly dice 2 veces cada 2 meses, no era 2 veces al mes, sino cada 2 meses. Muy bien. Vamos a seguir con esta conversación interesante, ¿sí? Pastor, Sí, sí. sobre la oración, les enseñaba que oraran 3 veces al día el Padre Nuestro, pero en este caso, con nuestra actualidad, ya, o sea, podemos orar cualquier momento, pero no solamente, claro, es una guía, ¿no? Lo que podemos tomar en cuenta el Padre Nuestro, pero ya no estamos repitiendo Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no? ¿A eso se referirá esto, pastor? Que repetían el Padre Nuestro 3 veces al día. Claro, hay que recordar que la DIDG todavía muestra una iglesia cristiana con mucha influencia judía. Y los orientales tenían esto, ¿no? Por ejemplo, cuando usted ve el culto reformado, el culto, ¿no? Tradicional reformado, no el que practicamos nosotros, sino el tradicional. ¿Quién conoce aquí el culto tradicional reformado? ¿Alguien lo practica en su iglesia? No lo conocen, ni siquiera lo conocen, ¿no? ¿No? El principio de regulación del culto se llama esto. No vamos a hablar de este tema exactamente, pero tiene sus partes. Y hay una parte que es, vamos a decir así, muy, muy cultural, que es una oración privada en silencio, ¿no? Se practica así. Vamos a orar de manera personal en silencio. Y se quedan todos en silencio. Eso, por ejemplo, lo practican bastante todavía los coreanos, los misioneros coreanos lo practican.
En el IBP No también te- lo hacían así, Sí, ahí Taelí, por ejemplo, dice que allá en la iglesia donde él va ahora, de IVA. practica eso, o iba, ¿no? La IBP, ahí hacían. A la IEPP practica. Muy bien, Eli, muy bien. ¿No? Por ejemplo, el pastor Esteban también lo hace, ¿no? Yo recuerdo una vez en el seminario, en una clase, el profesor lo realiza, ¿no? Y yo no tenía costumbre. Vamos ahora a orar de manera personal, en silencio, ¿no? Y estuvieron como 15 minutos, ¿no? Y uno no sabía qué hacer, ¿no? Estaba, ¿no? Porque no es nuestra costumbre, ¿no? Y cuando uno va a la Didaje, te vas a dar cuenta que hay cosas que se practicaban, como lo que menciona Marta, 3 veces al día el Padre Nuestro. Por lo menos nos da una idea de que ellos no lo consideraban mal. Ahora, hay iglesias evangélicas donde no se, jamás se ora con el Padre Nuestro porque se lo considera católico, ¿no? Católico romano. Ni qué decir el credo de los apóstoles, la confesión con el credo de los apóstoles. Lo haces y todo el mundo te mira que me metí en una iglesia católica. Ese es un desconocimiento histórico porque ambas, tanto la oración del Padre Nuestro como el credo de los apóstoles, es parte de la herencia cristiana. La Iglesia Católica Romana, si bien ellos, y ahora vamos a hablar de eso, ellos se consideran los originales. Sin embargo, en términos históricos estrictos, la Iglesia Católica Romana, tal como la conocemos, en este momento todavía está en formación, está en desarrollo. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de la organización de la iglesia, de los que leyeron la Didaje. ¿Cómo estaba organizada la iglesia? A ver, usted dígame, porque esa parte también habrá comparado cómo se organizaba la iglesia y cómo se organiza su iglesia. Nosotros, por ejemplo, tenemos un pastor y 2 presbíteros o más presbíteros, un consistorio. ¿Existía el consistorio en la iglesia de la Didaje? ¿Sí o no? ¿Había un pastor definido? Por ejemplo, ahí que él impone obispos, ¿sí? Obispos. Nosotros no usamos la palabra obispo, episcopos en griego, pero el obispo es el equivalente a nuestros presbíteros. A ver, dígamelo usted. Nadie, a la una, nada. A ver, rapidito. A ver, Dana dice que no. A ver, sustente, Dana. A ver, Danita, escríbelo, pon prende tu micrófono, se escucha muy bien, ¿ah? Voy a repetir, pastor, la pregunta, yo lo escuché entrecortado. ¿Cuál era la organización de la iglesia de la Didaje y si se parece a la organización de tu iglesia? Esa era parte del trabajo también. A ver. Por ejemplo, cuando tú ves en la Didaje que hablan de apóstoles, no es a los apóstoles tal como está en el Nuevo Testamento. Si no se consideraban a los apóstoles los misioneros, ¿sí? Los apóstoles eran eh, predicadores itinerantes que iban abriendo iglesias, tal como hoy conocemos a los misioneros, los que abren obras y todo lo demás. Entonces, esos eran apóstoles. ¿Tendremos apóstoles hoy en nuestras iglesias? Sí, no lo llamamos apóstoles, ¿no? Porque apóstol de repente tiene una carga más semántica más fuerte. Hay iglesias hoy, los que consideran la restauración del ministerio completo, donde ellos consideran los apóstoles superiores a los demás. ¿Sí? Pastor, también se podría hacer como el liderazgo local, ¿no? Porque en la DG que yo sepa es los diáconos y ancianos, como que ahora también está acá, ¿no? En la actualidad también hay diáconos, hay obispos, que en este caso se llaman ancianos, y bueno, en mi congregación hay eso justo. Hay Ya, diáconos, ancianos, por ejemplo, la DIAG no menciona al presbítero, pero menciona al episcopos. ajá, episcopo, esa es la palabra. Y el obispo es un presbítero, históricamente Mm, hablando. sí. O sea, nosotros hemos adoptado cierto lenguaje donde decimos presbíteros, pero no tendría nada de malo, nada históricamente incorrecto llamarlos obispos. ¿Sí?
Claro, la palabra obispo tiene una carga católica muy fuerte también, ¿cierto? Imagínate tú invitar al hermano, hermano, venga, que va a predicar mi obispo. Me estás invitando a la capilla, ¿no? Muchas veces el lenguaje que usamos en el siglo XXI va a obedecer más a circunstancias históricas de distinción. Queremos diferenciarnos de la semántica o de la jerga católica, por eso no decimos Eucaristía, por eso no usamos la palabra obispo, ¿sí? Ahora, incluso podríamos usar la palabra apóstol, pero también tiene cierta carga semántica en ciertos grupos, sobre todo neopentecostales o neocarismáticos, y le rehuimos a la palabra. Pero en términos puntuales, históricos, podríamos usarlo. Podríamos tranquilamente decir, en mi iglesia tenemos, ¿no? 3 obispos, tenemos, ¿no? ¿Qué más? Celebramos la Eucaristía. Claro, todo esto ya te suena católico, ¿no? Te suena muy, pero muy, 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 muy católico, ¿no? A ver, ¿cómo era entonces? Nosotros tenemos el consistorio. ¿Cómo era entonces la organización de liderazgo de la iglesia del tiempo de la Didache, siglo II, principio del siglo II? ¿Cómo era? A ver, alguien que me lo diga que lo ha leído y lo ha entendido. ¿Cómo era? Vaya anotando, hermano. ¿Se parece al nuestro? Yo veo que sí, pastor, porque hubo elecciones, se elegían como ahora también elegimos. En términos históricos, la iglesia presbiteriana o reformada es la que más se parece a esa organización, con ciertos matices que podríamos señalar, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de la iglesia del siglo II era un gobierno colegiado. ¿Qué quiere decir colegiado? Tenía un grupo de líderes iguales entre ellos, ¿no? Un colegio de autoridades, un colegio de obispos, que se encargaban de dirigir y organizar la iglesia. Nosotros también tenemos, ¿no? Nuestro sistema también es colegiado, un grupo de presbíteros, pero obviamente hay un presbítero docente, le llamamos nosotros, el pastor, que es el que, vamos a decir, en términos prácticos, es el que, si bien son todos iguales en el consistorio, es el que tiene esa función principal de gobernar, administrar, pastorear la iglesia, ¿no? Obviamente los presbíteros gobernantes también lo hacen, pero la responsabilidad cae sobre este presbítero particular. Somos lo que más nos parecemos, ¿sí? Después tú vas a ver, por ejemplo, que hay otros sistemas de gobierno en las iglesias modernas, algunas es muy de moda. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un gobierno episcopal. ¿Qué quiere decir? Hay un obispo supremo. Y iglesias evangélicas que son episcopales. Las iglesias pentecostales, muchas han evolucionado a sistemas episcopales. Es decir, un líder, un caudillo que está en la cima de la pirámide y que dispone todo, ¿sí? Y que en muchos sentidos se ha vuelto intocable y hasta infalible, ¿sí? Por otro lado, tenemos iglesias congregacionales, y acá podemos entrar en otra discusión, donde ya no hay un colegiado, o existe el colegiado, pero está bajo la Asamblea General. Es decir, la Asamblea General al final es la que gobierna, ¿sí? Nosotros somos una iglesia asambleísta en este sentido, congregacionalista. A ver, hermanos, ¿usted identifica en su iglesia algún momento en que se vuelva congregacional? Astrid, a ver, Sí, lo demás, pastor. ¿en qué sentido? Porque si bien estamos participando, ¿no? Activamente en la iglesia, nos reunimos, por ejemplo, eh, nos reunimos para poder, no sé, celebrar bueno, para poder dar, ¿no? Lo que es, para poder participar por el Día del Señor, ¿no? Ya, pero Nos, estamos hablando strict de gobierno, ¿ah? No está hablando de que la iglesia se reúne o no se reúne, porque obviamente nos reunimos todos los domingos. Pero gobierno.
¿sí? Te doy un ejemplo para que lo podamos entender todo y sepamos, ¿no? Diferenciar y sobre todo aprender cómo funciona una iglesia presbiteriana. El otro día conversaba con un hermano de la iglesia, relativamente antiguo, pero también nuevo, porque hace mucho tiempo no venía, se ha integrado recién. Y él me decía, me preguntaba, ¿no? Pastor, ¿por qué acá en la iglesia eh, no los obreros de la iglesia no han sido elegidos en una asamblea? Entonces yo lo remití a la constitución de la iglesia Hipercristopé, que usted debe conocer, me imagino, donde, por ejemplo, está estipulado que solamente la asamblea elige tres tipos de cargos. ¿Cuáles son? A ver, usted ayúdeme. ¿Cuáles son? Son tres nomás, ¿ah? O póngalo en el chat. ¿Cuáles son? ¿Sabe usted o no sabe? A ver, usted que tiene años en el Hipercristopé. ¿Cuáles son? Solamente Eh, eligen tres tipos de cargos ¿Cómo en la dijo? ¿Los asamblea. tipos de cargos qué? Que Ah, elige la asamblea. Ah, ya. los ancianos, Ya, presbítero, pastor Los y hay uno más que me estoy olvidando. diácono. Ay, me estoy diáconos. olvidando Y uno. diáconos. Mm, Mejor dicho, a diferencia de No, otras creo, no, el iglesias, evangelista no está. claro, a diferencia de Ah, otras iglesias, hay diácono. diáconos, a diferencia de otras iglesias, donde en la asamblea eligen al director de escuela dominical, al director de alabanza y todos los cargos en la iglesia Epicristópolis solamente elige en esa asamblea, ¿no? Cuando se reúne, solamente se eligen tres cargos: el pastor, los presbíteros y los diáconos. Ni siquiera los prodiáconos, porque los prodiáconos son diáconos a prueba, que son cargos de confianza. El consistorio evalúa y puede tranquilamente nombrar. Y luego, sí, cuando ese prodiácono quiera convertirse en diácono, recién hay una asamblea y ahí es aprobado o rechazada su inclusión en el diaconado. ¿Sí? ¿Se entiende? Poquito para entender la diferencia, ¿no? Que usted conozca. Y esto, hermano, hay que hacer pedagogía porque hay que ser honestos. Hay hermanos que están años en la iglesia y ni siquiera todavía saben, no tienen información de cómo funciona una iglesia IP Cristo P. ¿Por qué mencionamos este tema? Porque estamos viendo cómo se organizaba la iglesia de este tiempo. Era un sistema colegiado, ¿sí? Colegiado, colegiado. Ahora, vamos a unir hilos, vamos a unir ideas. La iglesia del siglo II, en su primera parte, no existía un obispo supremo, existía un sistema colegiado de gobierno, obviamente elegido en asamblea, pero comienzan a haber movimientos heréticos que usted ya conoce, como por ejemplo el gnosticismo, el docetismo, y vamos a enfatizar esto, eran movimientos que prosperaron mucho y jalaron muchísima gente. La iglesia, ¿cómo quiso protegerse de esto? Y aquí vamos a entrar a terrenos donde vamos a discutir con los católicos. Una de las formas con las que ellos vieron la manera que encontraron de protegerse de la división, del cisma, de la contaminación con las herejías, con el arrastre que tuvieron estos movimientos y sacaron muchos hermanos o muchos cristianos de las iglesias y los arrastraron tras estas herejías, fueron dos cositas que hicieron. Y anote ahí. La primera fue cambiar el modelo de gobierno. El gobierno era colegiado, tal como lo encontramos en la palabra de Dios. Presbíteros y luego los diáconos que se cargaban, ¿no? De la administración, los presbíteros se encargaban, ¿no? De el gobierno de la iglesia y también obviamente los apóstoles que todavía estaban vivos, ¿no? Que también se encargaban de la administración de la palabra. Pero cuando surge todo esto, se dieron cuenta de que necesitaban un poder mayor concentrado. Y ahí surgió otro modelo. ¿Cuál fue ese modelo? Que en cada ciudad, vamos a dar un ejemplo, Éfeso o Corinto o Roma, etcétera, surgiera o levantaran un obispo general, un obispo mayor. De todos los obispos, un obispo al cual se tenían que sujetar
todas las demás iglesias de la ciudad. Es más o menos, por ejemplo, como que en Lima, ¿no? Para evitar divisiones, para evitar que cada uno haga lo que quiera. Entonces, de todas las iglesias IP Cristo P, ¿no? Todas eligen a un pastor general de Lima, ¿no? Ahí vamos a poner otros candidatos, vamos a entrar en elecciones, a ver. Cada uno propondrá su pastor, ¿no? De repente, Pastor Madrid, Pastor Antonio. ¿Cómo se llama tu pastor, Cristian? Ayúdanos. Cristian, su señal se ha ido, creo. ¿Cómo se llama tu pastor, Cristian? ¿Está apagado tu micro? Cristian, ¿estás ahí? Bueno, Congelado, Cristian, ¿eh? se Esa foto. congeló, le dio frío, mucho frío. ¿Ya? Un ejemplo, ¿no? Entonces, por mencionar algunos pastores de la Hipercristopé, pastor, a ver, Adi, ¿cómo se llama tu pastor? O Fiorella, ¿cómo se llama tu pastor? Artemio, ¿verdad? Ah, chicos, ¿están ahí o no están ahí? Si no, prendan todas sus cámaras porque yo veo que algunos no están conectados, ¿ah? A ver. A ver, todos prendan su cámara, muchachos. Creo que se han ido a otro lado, han dejado ahí nomás. Todos prendan su cámara, por favor. Todos, todos, sin excepción. Prendan su cámara. Aunque no prenda su audio, prenda su cámara. ¿Sí? No sé quién me manda tanto mensaje justo hoy día. Voy a cerrar mi WhatsApp, ¿no? Bueno, sigamos con el ejemplo. Prenda su cámara, por favor. ¿Sí? Alex, prende tu cámara. Dana, prende tu cámara. Blanca, prende su cámara. Fiorella, prende tu cámara. Todos prendan su cámara. ¿Sí? A estar, quiero sentir que ustedes están acá. Miren, entonces se nombró, se levantó un obispo encargado de todo. En Lima, de todas las iglesias de Hipercristopé, un pastor general, un obispo general. Ahora, había una característica, ¿sí? Y eso lo vamos a encontrar en la carta de Clemente, en la carta de, ¿no? Ahora vamos a ver unos extractos de estas cartas, que este obispo tenía que tener una característica, tenía que haber sido ordenado, como estaban cerquita y nomás, por un apóstol o el sucesor del apóstol, ¿sí? Entonces, aquí comenzó un concepto con el cual, cuando tú discutas con un católico romano, por ahí te va a agarrar. La famosa sucesión apostólica. ¿Cuál es el argumento del católico romano y la pregunta que te va a hacer? ¿Hace cuánto existe tu iglesia? En el caso de los reformados, ¿no? Tenemos más o menos una fecha de inicio a raíz de la obra que hace Calvino en Ginebra, ¿sí? Si retrocedemos a la reforma misma, está Lutero en 1517 y así por el estilo. Y ellos van a decir, nosotros venimos de la fundación misma de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús nombró a Pedro como el papa y Pedro como papa tuvo su sucesor y este sucesor a su sucesor y así por el estilo hasta el día de hoy, la famosa sucesión apostólica. Por lo tanto, y ese es el veredicto, como nuestra iglesia tiene la sucesión apostólica, somos la iglesia verdadera. Y como tu iglesia no tiene ninguna sucesión apostólica, tu iglesia es una iglesia trucha, una iglesia falsa. ¿Sí? A tu pastor lo nombró quien quiso nombrarlo, sin ninguna autoridad apostólica. Esto es un argumento muy fuerte porque bien podemos decir, no me importa si soy sucesión apostólica o no, pero hay que demostrar también, ¿no? Si esto es correcto, históricamente correcto o no. Vamos a ver algunas diapositivas, chicos, que nos van a ayudar un poquito a entender este tema. A ver, por ejemplo, Justo González, espero que se pueda ver. Siempre tengo este problema con los negritos que sale acá. Justo González va a hablar de la sucesión apostólica. La idea de la sucesión apostólica fue un desarrollo histórico interactivo, dice Justo. No podemos probar con documento del siglo I que Pedro dejó un documento nombrando a Lino como su sucesor monárquico. Acá estamos hablando, y justo lo menciona, ¿no? De ese colegiado que gobernaba la iglesia o que pastoreaba la iglesia, se llevó al modelo de un pastor general, un obispo general que obviamente cuidaba la grey en toda la ciudad
y esto derivó con el tiempo en un sistema monárquico o episcopal. Y justo va a decir, no podemos probar con documentos del siglo I, porque no existen, que Pedro dejó un documento nombrando a Lino como sucesor monárquico. Lo que sí demuestra la historia es que las iglesias que sobrevivieron y mantuvieron la ortodoxia fueron aquellas que adoptaron esta estructura de transmisión formal de liderazgo. Vamos a cerrar cita. Cuando usted investiga, por ejemplo, este tema, usted se va a dar cuenta que en esa lista de sucesión apostólica existen 2 o 3, no coinciden. Algunas dan como sucesor a Lino, después de Pedro, otros ponen a Clemente y así por el estilo. Eso, por cierto, es un indicio de que hay una narrativa oficial católica que ha querido un poquito llevar agua para su molino y en base a un silencio histórico o una oscuridad histórica, decir esto fue así cuando no fue tan así. ¿Sí? Para entender un poco cómo desarrolló el gobierno de la iglesia comenzó, vuelvo a decirlo, como un colegiado, luego un obispo general, y ese obispo general que se puso con toda buena intención para preservar a la iglesia del error, en el camino se convirtió en un sistema monárquico. Es decir, cuando se levantaron obispos generales en todas las ciudades donde había cristianos, luego de estos obispos generales, se determinó con el tiempo que exista un patriarca. Esto dio origen a las pentarquías, a los 5 patriarcados que existieron hasta el siglo III, siglo IV. Y luego, cuando algunas de las iglesias desaparecieron o los patriarcados desaparecieron, desapareció el patriarcado de Alejandría, desapareció el patriarcado de Jerusalén, solo sobrevivió el patriarcado de Antioquía, el de Roma, ¿sí? Y hay uno más que ahorita no se me fue. El punto es que conforme fueron desapareciendo algunos o perdiendo importancia histórica, el patriarcado de Roma comienza a levantarse y con el tiempo la Iglesia Católica Romana, ¿no? Determina que ellos son, ¿no? Ellos son herederos de Pedro y por lo tanto son la máxima autoridad y ahí está ¿no? El Pontifex Maximus, es decir, el sumo pontífice, y eso funciona hasta el día de hoy. Siglo después, casi por el 1000, la- los demás que eran parte del patriarcado de Oriente se separan porque dijeron nosotros no queremos seguir al Papa de Roma y surge la Iglesia Ortodoxa con sus patriarcas. Siglo después, en el siglo XVI, Lutero dice yo no reconozco la autoridad del patriarca del Papa de Roma y a partir de ahora nos alejamos del concepto de la sucesión apostólica y por lo tanto ahora la sucesión apostólica entendida bien tiene que ver con la integridad y con el mensaje, es decir, que transmitan el evangelio de Cristo tal como está en las escrituras y que sean hombres idóneos y probos, ¿no? A cargo de las iglesias. Y ese concepto lo hemos heredado los reformados y bueno, uno quisiera pensar que en las iglesias evangélicas se maneja de esa manera, pero no siempre es así. Entonces vamos a hablar un poco de este tema, la sucesión apostólica. ¿Sí? Quiero preguntarles a ustedes, ¿sí? ¿Cómo podemos saber si la iglesia en la que usted está es la iglesia verdadera? A ver, respóndame eso. Dan está en el tren, creo. A ver, en el micro está dando un saludito donde esté. A ver, ¿cómo puede usted determinar que usted está en una iglesia bíblica, cristiana, que está ligada a la primera iglesia, a la iglesia primitiva? ¿Puede demostrarlo usted o no? A ver, prenda su micrófono y participemos, hermanos. Para ver igual algunas citas más sobre el porqué de la sucesión apostólica y cuánto ayudó y cuánto también tergiversó ese concepto o se pervirtió ese concepto. A ver, pregunta para ustedes. ¿Cómo puede usted saber si su iglesia está relacionada con la iglesia primitiva? ¿Cómo lo comprobamos? El católico va a decir la sucesión apostólica. Nosotros somos históricamente
somos los herederos de esa primera iglesia. Daniel, por ejemplo, dice que sea fiel a la palabra de Dios. Muy bien, excelente. ¿Algo más? Seguimos las enseñanzas de los apóstoles, Entonces, de Jesucristo, de la escritura, ¿no? ya, muy bien, de los apóstoles, de los primeros cristianos, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Muy bien. ¿Nuestra iglesia se parece a esa primera iglesia? ¿Usted qué dice? La escritura sigue siendo la misma, Mm, recordando que lo puede cambiar las formas, muy bien. pero la escritura, el fondo, continúa intacto. Seguimos enseñando lo mismo que aprendimos y que dejó Jesucristo. Entonces, las formas han cambiado. Eso es lo que pienso. Muy bien, Rosa. Nosotros creemos en una iglesia que ya no está relacionada con lo institucional, ¿sí? La forma de entender la iglesia, la forma católico romana de la iglesia es institucional. Es decir, soy parte de una institución histórica. Por ejemplo, en este cisma último que ha habido, donde un buen sector de católicos romanos se han separado y se están separando, ellos aluden a un principio. La Iglesia Católica Romana, la iglesia, llaman la iglesia, ¿no? La iglesia se ha separado de la verdad por protestantizar la iglesia y por permitir movimientos progresistas, ¿no? Que han provocado que el error y el pecado entren en la iglesia. Ese es su lenguaje. Por lo tanto, a partir de nosotros nos declaramos que no estamos sujetos al Papa, ¿sí? Nos separamos. Y el argumento del católico promedio, el que quiere seguir con el Papa, dice, no, nosotros no podemos separarnos porque nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica y tenemos que estar en obediencia al sucesor de San Pedro, sucesión apostólica. No he investigado bien cómo están solucionando el tema de la sucesión apostólica los católicos que se están separando de la fraternidad San Pío, pero hay un lío tremendo de conceptos con respecto a esto. A tal punto que el católico hoy está enfrentado, conflictuado por dos motivos. Va a llegar el momento en que si Francisco, perdón, me olvidé, León, si no pone un tate quieto, corta con este movimiento progresista entre la Iglesia Católica Romana, va a llegar un momento en que más gente se va a salir de la Iglesia Católica Romana, o va a haber otro cisma más grande en rechazo al progresismo, al ideología de género, al pro LGTB, etcétera, ¿no? Y eso al católico lo va a poner en un conflicto muy grande. O me someto a la sucesión apostólica de la que estamos hablando y consiento y soy partícipe de una iglesia que se desvió y se apartó y se llenó de pecados. O me voy con los que se están separando y renuncio a la sucesión apostólica. Ahora se ha dado cuenta por qué estamos tocando este tema, ¿no? De la asociación para entender un poco este fenómeno. Nosotros los evangélicos, los protestantes, no tenemos mayor conflicto con esto porque cuando Lutero se separó, él sabía que ya tenía que el concepto de iglesia que los protestantes tenían que manejar ya no era institucional. Que si la Iglesia Católica se había desviado en su enseñanza, en su doctrina, en su praxis, permitiendo el pecado y la herejía, y etcétera, y el error, entonces no tenías ninguna obligación de seguir ahí. Aunque es cierto que Lutero no quiso dividir la iglesia, sino quiso reformarla. Él quiso decirle, al igual que hoy en su estilo, los de la Fraternidad San Pío X, quisieron decirle al Papa, Papa, ponte a ordenar la iglesia, limpia la iglesia, porque si no, esto va a terminar mal. Lutero intentó hacer lo mismo a su estilo, pero lo excomulgaron, lo persiguieron y al final, por unas cuestiones también sociopolíticas, un montón de países salieron de la esfera católico-romana y nacieron las iglesias protestantes. Me estoy adelantando algunos siglos, ¿no? En la historia. Esto también es lo que quisieron evitar nuestros hermanos del siglo II. Entonces vamos a ver, por ejemplo, Ireneo de León.
Lyon es una ciudad europea en Francia, ¿cómo él ve esto de la sucesión apostólica? Léalo conmigo. A ver, alguien que lo pueda leer, hermano. Prenda su micrófono y léalo, por favor. Amén, pastor. Lo leo. Léalo. Ireneo de León, Adversus Aeresis, Aeresis, contra los libro, herejes. libro 3, 1 al 3. Podemos enumerar a aquellos que fueron instituidos obispos por los apóstoles en las iglesias y a sus sucesores hasta nosotros. Pero como sería demasiado largo enumerar las sucesiones de todas las iglesias, indicaremos la de la iglesia más grande, más antigua y conocida de todos, fundada y constituida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Lino recibió de los apóstoles el ministerio de episcopado. A Lino le sucedió Anacleto, y después de él, en tercer lugar desde los apóstoles, Clemente recibe el episcopado. Muy bien, alguien que me averigüe, Google sin ningún roche. Ireneo de León, ¿en qué tiempo vivió? A ver, ¿quién me puede poner ese dato en el chat? A ver. Rapidito, hermanos, rapidito. ¿Lo tiene? Uno, a ver. ¿En qué año vivió Ireneo de León? 130, 140. Estamos hablando del tiempo de la didaje, ¿ah? Ahí nomás. 130, 140. A ver, fecha de nacimiento y fecha de muerte. Del 202, 130 y el Nació, 202 después de Cristo. Sí. vamos a decir entonces, ministerialmente, él habrá estado en finales del siglo II, principio del siglo III, ¿cierto? Ahora, lo de Ireneo de León suena muy, muy, muy bonito, pero tiene algunos problemas, y esto es lo que a veces un poco nos puede traer cierta, ¿cómo se puede decir? Cierta desazón al respecto de algunas afirmaciones. Por ejemplo, él dice, podemos enumerar aquellos que fueron instituidos obispos, obviamente lo podían hacer, estaban bastante cerquita, no habían pasado ni 100 años de los apóstoles y sus sucesores, ¿sí? Cuando uno va a la palabra de Dios, por ejemplo, no vas a encontrar esa necesidad de poner sucesores, ¿no? Eh, en las iglesias, porque los apóstoles estaban vivos y obviamente no, el siglo II fue otro panorama. Ahora, Ireneo dice, y mira cómo de su libro que dice, contra los herejes, es decir, hay que entender en su contexto, él intentaba luchar contra algo, pero hace algunas afirmaciones que luego la historia ha descartado. Lo primero dice, indicaremos a la de la iglesia más grande, más antigua y conocida de todos. Pregunta para usted, usted que de repente sabe historia, seguramente. ¿Cuál fue la iglesia más antigua? ¿No era la judía? Muy bien, ya hay que recordar que para la época de Ireneo, ya la iglesia de Jerusalén no existía. Ya había sido destruida en el año 70, casi 100 años antes. Pero de todas las iglesias que existían, ¿cuál sería la más antigua? La hemos estudiado en los viajes de Pablo, que existía todavía. A ver, ¿cuál era la iglesia más antigua? ¿Mm? Hermanos, ayúdenme. Yo veo que algunos están haciendo otras cosas, hermanos, no están acá en la clase, ¿ah? Hermano, por favor. Nada, no tiene la respuesta. Por ejemplo, si usted consulta, va a encontrar que la iglesia más antigua era la iglesia de Antioquía de Siria, más allá de Jerusalén. Está fechada más o menos en el 34 al 37 después de Cristo. Y la iglesia de Roma está en el 40 al 45. Y por cierto, no fue fundada ni por Pedro ni por Pablo.
Aquí, por ejemplo, cuando tú vas a la narrativa católica, ellos te van a explicar. Lo que pasa es que fundador en sus tiempos significaba otra cosa, y eso es cierto. Fundador no solamente el que fundaba una iglesia, sino el que daba cobertura a una iglesia. Pero lo que es cierto es que la iglesia más antigua no era la iglesia de Roma, era la iglesia de Antioquía. ¿Sí? Vamos a averiguar una cosa más. A ver, busque ahí, google, busque la respuesta. ¿Hasta qué siglo existió la iglesia de Antioquía de Siria? ¿Sí? Busque ahí, a ver. 240 después de Cristo, si mal no me equivoco. ¿Me estás preguntando o estás afirmando? Ah, no, era 256 después de Cristo, ese es. Inició 240. ¿Usted sabe que la iglesia de Antioquía de Siria existe hasta el día de hoy? Dice que existe hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Se cambió de lugar por cuestiones, Pero ¿no? que Históricas o políticas. No está en el mismo lugar que estaba en el siglo primero, en el siglo segundo, pero sigue existiendo hasta el día de hoy. Entonces, cuando tú ves que Ireneo de León afirma, ¿no? Vamos a ponerlo acá, a ver, compartir. Afirma, vamos a hablar, dice, de la iglesia más antigua y conocida. Obviamente, ahí la pifió, porque no era la de Roma, y la de Roma tampoco fue fundada, ni por Pedro ni por Pablo. Otro error histórico es que cuando él cita a Lino como Pedro, sucesor Lino, sin embargo, hay otros autores de la misma época que hacen la misma lista y ponen a Clemente como sucesor de Pedro. Cuando tú consultas a los historiadores por qué sucede esto, te lo responden así. Lo que pasa es que ya en el siglo II, mitad del siglo II en adelante, ya el gobierno colegiado había desaparecido, había surgido el gobierno del obispo general episcopal en cada ciudad, y ya en este momento de la historia, la iglesia está transicionando hacia un modelo, lo que llamaríamos hoy el modelo católico romano. Es decir, ya hay, por geopolítica, la iglesia de Roma quiere tomar un papel, un rol que no le correspondía, pero por geopolítica comienza a asumir ese rol. ¿Sí? Entonces, para hacerlo necesitaban una narrativa. Y la narrativa la proveen estos personajes, como Ireneo y León, que considerando que ya mucha gente hasta se había olvidado del tema, afirman y sostienen una narrativa pro Roma, ¿sí? Pro Roma. Y esto es lo que más o menos estamos viendo en este punto de la historia. Vamos a ver otra diapositiva para irnos un ratito al descanso. Algunos están cansaditos, creo que se han ido de paseo, creo, por su día. Mira, alguien que lea esto, por favor. Léalo, por favor. Ese está en Cipriano de Cartago, de Ecclesiae Catholicae Unitate, de la unidad de la Iglesia Católica. Ahora vamos a hablar también del término católico. A ver, léalo usted. Alguien que lo lea, a ver. Sí, pastor. Léalo, por favor. El episcopado es solo, del cual cada obispo posee aparte por eterno. La iglesia es una sola, la cual se extiende a lo ancho en una multitud por el crecimiento de su felicidad. Quien no tiene a la iglesia por madre, no puede tener a Dios por padre. Muy bien. Cipriano de Carta. Ay, pastor, no sé si se me escucha. Pero Se te escucha, se te casi escuchó. acá. Se te escuchó. De Ecclesiae Catholicae Unitate. Muy bien, de la unidad de la Iglesia Católica. Aquí también es bueno, ya históricamente hablando, hablar del término católico. Nosotros lo decimos en el credo de los apóstoles. Creemos en la Iglesia Católica. Ese es el credo tal como lo rezan en las capillas, ¿no? Y ellos lo afirman con mucho orgullo porque obviamente ellos consideran que la palabra católico se refiere a su iglesia. Pero la palabra católica es un adjetivo en el idioma griego, no es el nombre de una institución. Cuando tú vas a ver, y ahorita vamos a poner la cita, se afirmó, donde está Cristo, ahí está la iglesia católica, o donde está la iglesia católica, ahí está Cristo.
Ellos están hablando de la iglesia universal. Ellos no tenían en su mente todavía la iglesia católica romana. En la narrativa católica romana, ¿qué va a hacer? Va a agarrar la fundación de la iglesia en Mateo 16, versículo 18. Va a decir, aquí nacimos nosotros. ¿Por qué? Porque las llaves del reino se les dio a Pedro, ¿no? ¿Verdad? Pedro, la llave del reino, la autoridad apostólica, la sucesión apostólica. Y esta narrativa, conforme pasa el tiempo, la geopolítica la va fortaleciendo y ya en el siglo II y principio del siglo III se comienza a hablar de una iglesia que es la más antigua, cosa que no es cierto, fundada por Pedro y Pablo, y donde ahí estaba la sucesión apostólica, el sucesor de San Pedro, y comienza a gestarse lo que hoy vamos conociendo como la Iglesia Católica Romana. Pero recordemos que el término católico, usted ya lo sabe, el término católico lo que quiere decir es universal, ¿sí? En cierto modo, ¿nosotros somos Iglesia Católica? Sí, porque somos la Iglesia universal. Los católicos van a decir que como no tenemos sucesión apostólica, no somos Iglesia Católica, pero en ninguna parte de la Escritura tampoco está que para ser una iglesia necesitamos tener sucesión apostólica. La sucesión apostólica no es una doctrina que esté en la Escritura, por cierto. ¿Sí? Los católicos van a decir, por ejemplo, que Clemente en una carta, su carta a los Efesios, o que también, ¿no? Cuando ves en la Biblia los requisitos del obispo, dice del obispo, ahí va a haber una semilla sembrada de lo que es la sucesión apostólica. En realidad, Pablo, cuando da el consejo, lo que describe es características para elegir un obispo, ¿no? Que sea intachable, por ejemplo, marido de una sola mujer, ¿y qué más? Usted dígame, a ver, ¿cuáles son los requisitos para ser obispo? Que no sea dado la embriaguez, que gobierne bien su casa, etcétera, 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 ¿no? Pero ahí no se habla de la sucesión apostólica, no está diciendo ustedes van a nombrar a alguien y ese alguien va a nombrar a otro, no se menciona eso, se menciona los requisitos como si fuera las características o el perfil de un obispo, ¿sí? El obispo debe ser así. Clemente también cuando en su carta a los Efesios cita a Pablo, lo mismo. Clemente va a mencionar las características, ¿no? Y las instrucciones de los apóstoles para nombrar a los obispos cuando ellos fallezcan, o cuando los obispos fallezcan. Búsquense personas con este perfil. Entonces, ¿de dónde sacan los católicos el concepto de sucesión apostólica? No viene de la Escritura, no viene tampoco de una declaración doctrinal, viene una necesidad histórica de algo que surgió como una necesidad histórica para protegerse de las herejías, pero con el tiempo se utilizó como herramienta política para acumular poder y en este caso, geopolíticamente hablando, lo usó la Iglesia de Roma y el obispo de Roma. Y aquí hay que hacer una aclaración también, lo vamos a ver en la próxima clase cuando nos acerquemos a Nicea y todo lo que sucedió alrededor de Nicea. Incluso en el concilio de Nicea, todavía el obispo de Roma no era reconocido como la autoridad máxima, como el sumo pontífice. Al contrario, era cuestionado, no era obedecido del todo. Cuando tú lees la carta de Clemente, Clemente es, en teoría, según lo que dice ahí nuestro amigo Ireneo de León, Clemente era el Papa. Y Clemente le escribe a los efesios y les exhorta, les reconviene, porque ellos han hecho algo puntual. Y si usted la carta de Clemente, usted se va a dar cuenta. Clemente les va a decir, muchachos, ustedes han sacado del cargo a un obispo ordenado y han puesto a otro. ¿Sí? Han sacado del cargo a un obispo ordenado y han puesto a otro que está influenciado por ciertas doctrinas y enseñanzas. Entonces Clemente, mire, el Papa Clemente, si ponemos en términos católicos, el Papa, porque no existía ese término Papa tampoco, el término Papa se utilizaba para todos los obispos, si no había un Papa, había un montón de papas, el Papa Clemente no le ordena a los efesios hacerlo, sino les ruega. Tú no vas a ver a León XIV
rogándole a los lefebristas, a los de la Fraternidad San Pío X, por favor, muchachos, hágame caso. ¿Qué ha hecho León? Los ha excomulgado. De frente. Y ahora le están reclamando y dicen, tú excomulgas a esta gente que quiere purificar la Iglesia Católica y sin embargo a todos los pro homosexuales los tienes ahí. Lo tienes al cardenal Tucho de Argentina, ahí, firmando tus documentos, todos los pro LGTB, y a él no lo excomulgas. Haces ecumenismo con todas las religiones. Francisco, tu antecesor, hizo culto a la Pachamama. Y siguen ahí, y sin embargo a los que quieren purificar la Iglesia Católica los excomulgas. Clemente, el Papa, entre comillas, el sucesor de San Pedro, cuando le escribe a los Efesios, perdón, a los Efesios no, a los Corintios, cuando le escribe a los Corintios, les ruega. ¿Tú ves a Pablo escribiéndole a los Corintios rogándoles? Haga memoria, ¿lo ves rogándole a los Corintios? No, Muchachos, les da pautas claras. Pablo se pone la gorra, ¿no? Se pone acá ¿no? Se pone los galones, saca el látigo y dice, me he enterado, ¿no? Me han contado que hay uno y ustedes han consentido ese pecado, que se ha casado con su propia madre, su madrastra, Con su madrastra. con su madrastra. Y ustedes en vez de sancionarlo y castigarlo, lo han aplaudido. Se ve que los corintios eran difíciles, porque mire, Pablo les habla así y 50 años después Clemente otra vez tiene problemas con ellos. Y Pablo dice, yo quiero que este me lo saquen de la iglesia. Lo excomulguen en términos, ¿no? Administrativos. Lo entreguen a Satanás. Después en la otra carta vemos que al hombre lo han restaurado, que el hombre se arrepintió y lo restauran. Pablo tiene esa autoridad, apóstol. Clemente no la tiene. Y Clemente supuestamente era papa. Supuestamente. ¿Sí? Bien, muchachos, yo voy a darles un tiempito. Yo terminé de comer mi chicharrón que me han traído. Espero que no me afecte la vesícula nada más. Usted aproveche y nos encontramos a las 8:47. Dios le bendiga. Después seguimos con esta historia.